Lo que Bukele hizo mientras enterraban al viejo Lin. El mensaje que lo dice todo mientras la familia del viejo Lin velaba su cuerpo. Nayib Bukele estaba trabajando. No mandó flores. No guardó silencio. Hizo exactamente lo contrario de lo que esperaban los que durante años creyeron que las pandillas eran intocables en El Salvador, que estaban por encima del Estado, por encima de la ley, por encima de cualquier gobierno que se atreviera a mirarlas de frente. Y lo que hizo Bukele esa noche dice más sobre el nuevo El Salvador que cualquier discurso que usted haya escuchado en los últimos 20 años. Porque el viejo Lin no era un anciano cualquiera, era Carlos Ernesto Mojica Lechuga, uno de los líderes históricos de la MS-13, el hombre que durante décadas operó desde las sombras mientras familias enteras huían de sus colonias, mientras comerciantes cerraban sus negocios por no poder pagar la renta, mientras madres enterraban a sus hijos, sin que nadie respondiera por ello. Hoy vamos a contarle exactamente qué pasó esa noche, qué mensaje envió Bukele y por qué ese momento marcó un antes y un después en la historia reciente de El Salvador. Si usted lleva años esperando que alguien en este país tuviera el valor de enfrentarse de frente a las estructuras criminales que destruyeron generaciones enteras de salvadoreños, suscríbase a este canal ahora mismo. Aquí contamos lo que los medios grandes no terminan de explicar, con nombres, con fechas, con contexto real y verificable. Activen la campanita para no perderse ninguna entrega, porque las historias que vienen son igual de importantes que esta. Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como el viejo Lin, murió el 27 de mayo de 2026. Tenía 62 años. Según reportes de medios salvadoreños, el deceso ocurrió mientras se encontraba bajo custodia del Estado, recluido en el marco del régimen de excepción que el gobierno de Bukele implementó en marzo de 2022. Su muerte generó reacciones inmediatas y profundamente polarizadas. Algunos sectores cercanos a organizaciones de derechos humanos lo presentaron como una víctima más del sistema penitenciario salvadoreño. Pero los datos que existen sobre este hombre cuentan una historia muy diferente a la del ciudadano ordinario, caído en medio de una redada arbitraria. El viejo Lin no era un pandillero de a pie. Según expedientes judiciales y reportes de organismos de inteligencia, citados por medios como El Faro y la prensa gráfica, Mojica Lechuga fue durante años uno de los cuadros de mando más influyentes dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Su influencia no se limitaba a un territorio ni a una clica. Operaba a nivel de toma de decisiones que afectaban colonias enteras en el área metropolitana de San Salvador. Las extorsiones que coordinó o supervisó durante su tiempo activo golpearon a comerciantes, transportistas y familias durante más de 2 décadas ininterrumpidas. El daño no fue abstracto, fue concreto, cotidiano y medible en vidas arruinadas. Lo que vino después de su muerte revela algo que vale la pena examinar con mucho cuidado. No entró a la pandilla de golpe. Según versiones que han trascendido entre fuentes conocedoras del historial de la MS-13 en El Salvador, Mojica Lechuga fue escalando posiciones dentro de la estructura durante los años 90, cuando la pandilla comenzó a asentarse con fuerza en territorio salvadoreño, tras las deportaciones masivas desde Estados Unidos. Esos fueron los años de la consolidación territorial. La MS-13 necesitaba hombres que supieran moverse entre el mundo visible y el mundo subterráneo. Hombres que pudieran hablar con vecinos, con líderes comunitarios, con funcionarios menores, mientras por debajo tejían la red de control que mantendría a comunidades enteras bajo su dominio durante décadas. El viejo Lin tenía esa habilidad. Según lo que han reportado medios salvadoreños, a lo largo de los años, era conocido en algunos entornos por proyectar una imagen de relativa normalidad. No era el tipo que andaba en la calle haciendo alarde de su poder. Era el tipo que sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Vestía sin llamar la atención. Hablaba con calma. Esa discreción fue su escudo durante años. Y fue también la razón por la que muchos salvadoreños que vivían cerca de sus áreas de influencia nunca supieron exactamente quién era el hombre que decidía qué negocios pagaban y cuáles cerraban para siempre. Los vecinos que conocieron de cerca el impacto de su operación describen colonias donde nadie hablaba en voz alta sobre ciertos temas, donde las rutas de bus cambiaban según los intereses de la estructura, donde abrir un negocio significaba negociar antes con personas que nadie nombraba en público, pero que todos sabían quiénes eran.
y qué representaban, ahora viene la parte que casi nadie está contando con la claridad que merece. Durante años, estructuras como la que el viejo Lin integraba sobrevivieron, en parte, porque el Estado salvadoreño no tenía ni la voluntad ni los recursos institucionales para desmantelarlas. Pero hubo algo más profundo y más incómodo que eso. Según investigaciones de El Faro y reportes de organismos internacionales, entre 2019 y 2021 existieron contactos entre el gobierno salvadoreño y líderes de pandillas, incluyendo miembros de alto rango de la MS-13, en los que se habrían negociado condiciones a cambio de reducciones en los índices de homicidios. Esos acuerdos, cuyos detalles completos siguen siendo objeto de litigio judicial y periodístico, habrían dado a ciertos líderes pandilleros condiciones favorables dentro del sistema penitenciario durante ese periodo. Beneficios, acceso, privilegios que el Estado niega haber otorgado, pero que la evidencia periodística acumulada sugiere que existieron en alguna forma. Lo que hace que la historia del viejo Lin sea políticamente explosiva es precisamente ese contexto de fondo. Porque si hubo un momento en que el Estado negoció con estructuras como la suya, ese momento terminó, y terminó de forma definitiva y sin retorno, en marzo de 2022, cuando Bukele declaró el régimen de excepción tras un fin de semana en que se registraron 87 homicidios en 72 horas. 87 homicidios, en un solo fin de semana, todos atribuidos a actividad de pandillas. Pero hay algo que este sistema de impunidad no calculó bien. Y es exactamente lo que vamos a contarle ahora. 91.000 detenidos. Esa es la cifra que las autoridades salvadoreñas reportan desde el inicio del régimen de excepción hasta la fecha. Entre ellos, cientos de cuadros medios y altos de la MS-13 y el barrio 18. El sistema penitenciario del país fue rediseñado desde sus cimientos. El CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, inaugurado en 2023 en Tecoluca, se convirtió en el símbolo más visible de ese cambio de era. Una megacárcel de máxima seguridad construida específicamente para garantizar que quienes entraran no pudieran seguir operando desde adentro como habían hecho durante décadas en el sistema carcelario anterior, enviando órdenes, manejando territorios, extorsionando desde una celda con teléfono y privilegios. ¿Y qué hizo Bukele la noche en que murió el viejo Lin? Según lo que han reportado medios salvadoreños y versiones que circularon en redes sociales monitoreadas por periodistas del país, Bukele envió un mensaje que sus allegados describieron como absolutamente contundente. No fue un mensaje de condolencias, fue una declaración de posición política e institucional sin ambigüedad. En esencia, la comunicación que trascendió marcaba una distinción que el gobierno ha sostenido desde el inicio del régimen de excepción. Los pandilleros que murieron bajo custodia del Estado no son víctimas del sistema, son consecuencia de décadas de crímenes que el Estado tardó demasiado en enfrentar. Bukele no celebró la muerte, pero tampoco la lamentó públicamente. Y esa diferencia es la que sus críticos y sus defensores han estado debatiendo desde entonces con una intensidad que no da señales de calmarse. Yo lo digo claro, porque hay cosas que no se pueden suavizar. Ese debate existe, y es legítimo. Las organizaciones de derechos humanos han documentado más de 500 muertes bajo custodia desde el inicio del régimen de excepción. Esas cifras merecen escrutinio serio y transparente. Pero también merecen escrutinio los años en que el Estado miró hacia otro lado mientras familias como las que vivían bajo el radio de influencia del viejo Lin pagaban con su tranquilidad, con sus negocios y con sus vidas, el costo de estructuras criminales que nadie desmantelaba. Las familias que vivieron bajo el control de estructuras como la que encabezaba Mojica Lechuga no aparecen en los comunicados de las ONG internacionales. No tienen abogados que hablen en su nombre ante foros en Ginebra o en Washington, pero existen. Son los comerciantes que durante años entregaron parte de sus ganancias cada semana para no cerrar. Son las madres que cambiaron a sus hijos de escuela porque la ruta del bus pasaba por territorio controlado. Son los jóvenes que rechazaron el reclutamiento y pagaron un precio personal muy alto por esa decisión. Para ellos, la muerte del viejo Lin no es una tragedia que exija minuto de silencio. Es un dato dentro de un proceso de justicia que tardó décadas en arrancar, pero que hoy avanza con una velocidad y una determinación
que nadie en la región había visto antes. Un dato que forma parte de un proceso más largo e incompleto que todavía no ha terminado y que afecta directamente a miles de familias que siguen reconstruyendo lo que las pandillas les quitaron. Porque hay 73 prófugos, 73 cabecillas de la MS-13 que fueron incluidos en el megajuicio que el gobierno de Bukele inició en abril de 2026 contra 486 líderes de pandilla, y que siguen sin ser capturados. Están siendo juzgados en ausencia. Sus órdenes de captura están activas. 254 ya han sido condenados a penas de hasta 85 años. 413 comparecen virtualmente desde el CECOT con grilletes en manos y tobillos. Y el gobierno salvadoreño ha dejado claro que el proceso no se detiene hasta que todos, absolutamente todos, respondan ante la justicia salvadoreña. Bukele comparó públicamente este megajuicio con los juicios de Nuremberg. Sus críticos cuestionaron la comparación, pero nadie puede negar la escala histórica sin precedentes de lo que está ocurriendo en El Salvador ahora mismo. La historia del viejo Lin no termina con su muerte, continúa con esos 73 nombres que todavía no han llegado ante un tribunal, con los hilos de financiamiento que aún no se han rastreado hasta el final, con las preguntas sobre qué ocurrió exactamente durante los años en que el Estado y las pandillas tuvieron contactos que nadie ha terminado de explicar con total transparencia. La historia de El Salvador no se escribe sola, se escribe con cada captura, con cada condena, con cada familia que recupera su colonia y con cada uno de los que todavía no han dado la cara ante la justicia. Este canal existe para contar esa historia completa, sin filtros y sin simplificaciones. Si usted quiere seguir de cerca lo que viene, suscríbase ahora mismo, comparta este vídeo con alguien que necesite entender lo que está pasando en El Salvador y active la notificación. Hay mucho por contar. Notas de producción. B-roll 1. Imágenes del CECOT, fachada exterior y celdas colectivas con reos uniformados en blanco. Momento sugerido al mencionar el régimen de excepción y las 91.000 detenciones. B-roll 2. Fotografía de ficha policial del viejo Lin, si está disponible en dominio público, o imágenes de archivo de operativos de la PNC en colonias del área metropolitana de San Salvador. Momento sugerido al construir su perfil en el bloque de origen y ascenso. B-roll 3. Imágenes del megajuicio, sala de audiencias con pantallas mostrando a los imputados, desde el CECOT, jueces y fiscales en sesión activa. Momento sugerido al describir las 254 condenas y los 73 prófugos. Sugerencia de thumbnail. Fotografía de archivo del viejo Lin en primer plano sobre fondo negro. Texto en blanco bold. Lo que Bukele hizo. Segunda línea en amarillo, mientras lo enterraban. Sin marcos de colores, estilo limpio y directo. Tiempo estimado de lectura. A 145 palabras por minuto. El guión equivale aproximadamente a 13 minutos y 45 segundos de narración. Duración ideal para este formato.